Si estás buscando características y conceptos generales sobre los gases ideales, este es tu lugar. Después de realizar una exhaustiva búsqueda de varios días, horas y semanas, encontramos el verdadero significado para ustedes y para nuestro profesor de química. Estos gases parten de muchas ramas que a veces son innecesarias para mencionar. Aquí abarcaremos un poco de esto y de aquello, así que siéntate, toma un cuaderno de notas, disfruta de las imágenes y apunta cosas relevantes. Comencemos. ¿Alguna vez te has preguntado qué es la ley de gases ideales? Aquí te lo explicaremos. Es la ecuación de estado de gas ideal. ¿Qué quiere decir esto? Es un gas hipotético formado por partículas puntuales, sin atracción ni repulsión entre ellos, y cuyos choques son perfectamente elásticos. En 1648, el químico Jean-Baptiste van Helmont creó el vocablo gas a partir del término griego caos. La presión ejercida por una fuerza física es inversamente proporcional al volumen de una masa gaseosa, siempre y cuando su temperatura se mantenga constante, o en términos más sencillos, a temperatura constante el volumen de una masa fija de gas es inversamente proporcional a la presión que éste ejerce. Matemáticamente se puede expresar así: P por V igual a K, donde K es constantemente si la temperatura y la masa del gas permanecen constantes. Esto nos lleva a la ecuación de estado. Pero, ¿a qué se refiere la palabra estado? El estado de una cantidad de gas se determina por su presión, volumen y temperatura. La forma moderna de la ecuación relaciona esto simplemente en dos números principales. La temperatura utilizada en la ecuación de estado es una temperatura absoluta. En el Sistema Internacional de Unidades se utilizan grados Kelvin. Pero, volviendo con la ecuación de estado, la ecuación describe normalmente la relación entre la presión, el volumen, la temperatura y la cantidad en moles de un gas ideal, haciendo que P por V sea igual a N por R por T, donde P es igual a la presión absoluta, V es igual a volumen, N sería el número de moles de gas, R es la constante universal de los gases ideales y T es igual a la temperatura absoluta. Partiendo de la ecuación de estado, P por V es igual a N por R por T, tenemos que P por V entre N por T es igual a R, donde R es la constante universal de los gases ideales. Luego, para dos estados del mismo gas, 1 y 2, P1 por V1 entre N1 por T1 es igual a P2 por V2 entre N2 por T2 es igual a R. Para una misma masa gaseosa, por tanto el número de moles N es constante, podemos afirmar que existe una constante directamente proporcional a la presión y volumen del gas, e inversamente proporcional a su temperatura. El producto PV es directamente proporcional a la temperatura del gas y si T es constante, P y V son inversamente proporcionales. A los gases ideales los podemos encontrar en el lado derecho de la tabla periódica, en donde están el helio, el hidrógeno, el argón, entre muchos otros, y estos están a la presión de una atmósfera y a una temperatura de 273 Kelvin. Se podría decir que estos presentan un comportamiento aproximadamente ideal a presiones bajas y temperaturas altas, condiciones en las que existe un gran espacio libre para el movimiento de las moléculas y por lo tanto es pequeña la fuerza de atracción intermolecular. Cualquier gas real puede comportarse como ideal dependiendo de las condiciones en que se encuentre. En condiciones normales, tales como condiciones normales de presión y temperatura, la mayoría de los gases reales pueden ser tratados como gases ideales dentro de una tolerancia razonable. Principalmente, el estudio de los gases se basa en tres leyes: la ley de Boyle-Mariotte, Gay-Lussac y Charles. Estas tres leyes lo explican fácilmente y sin necesidad de depender de cómo se comportan los gases bajo diferentes parámetros, los cuales son presión, volumen y temperatura. La primera de las tres sería la ley de Boyle, la cual define la relación entre presión y volumen, donde la temperatura será la constante. Esto nos lleva a que el volumen ocupado por una masa gaseosa con su temperatura constante es inversamente proporcional a la presión ejercida en él. Por ende, si se disminuye el volumen, la presión aumentará y viceversa. Aquí, presión 1 es igual a presión 2 y volumen 1 es igual a volumen 2. Por lo tanto, la fórmula sería presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. La ley de Charles explica la relación de temperatura y volumen en una cantidad de gas, teniendo esta vez como constante la presión. En este caso significa que si aumenta la temperatura en un gas, aumenta un 0.36% su volumen, y si la temperatura disminuye, el volumen igual. En este caso son directamente proporcionales. Esto expresándose en una fórmula, la cual es temperatura 1 entre volumen 1 es igual a temperatura 2 entre volumen 2.
Y finalmente, la ley de Gay-Lussac, la cual explica la relación que hay entre temperatura y presión en una cantidad de gas, tomando esta vez como constante el volumen. Aquí en este caso sería que la presión ejercida es directamente proporcional a la temperatura absoluta, mientras el volumen siga constante, lo que nos lleva a que a mayor presión equivale a mayor temperatura y viceversa. La fórmula en este caso sería temperatura 1 entre presión 1 es igual a temperatura 2 entre presión 2. Importantes de las leyes de los gases. Número 1. La presión ejercida por un gas en particular en una mezcla se conoce como presión parcial. Número 2. Suponiendo que tenemos una mezcla de gases ideales, podemos utilizar una ley de los gases para resolver problemas que involucran gases en una mezcla. Número 3. La ley de presión parcial de Dalton dice que la presión total de una mezcla de gases es igual a la suma de las presiones parciales de los gases que componen la mezcla. Número 4. La ley de Dalton también se puede expresar usando la fracción molar de un gas. Un claro ejemplo de cómo medimos la presión de un gas en la vida cotidiana es cuando utilizamos un barómetro para revisar la presión atmosférica al aire, o un manómetro para medir la presión en un neumático de una bicicleta. Ahora que sabes un poco más sobre los gases ideales, te recomiendo que vayas a terminar tu tarea pendiente de química o física. Recuerda que aunque no parezca importante, en verdad lo es.